Buenos días. Bienvenidos hoy, domingo 3 de julio, a la Iglesia Cristiana La Verdad, situada en la ciudad de Cartago, Cartago, Costa Rica. Damos gracias al Señor por este nuevo día, por la gran magnificencia de Él, el de no habernos golpeado tan fuerte como esperábamos que nos golpeara esta tormenta Bonnie. Realmente Dios nos ha visto con misericordia, porque lo que esperábamos era muchísimo más grande de lo que ha sucedido. Bendito sea Dios por eso. Damos gracias a Dios también por este nuevo día, por permitirnos llegar a la iglesia, por estar aquí reunidos, para escuchar la palabra, para tener toda una semana llena de nuestro corazón de la palabra de Dios. Vamos a cantar Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo de Dios.
días tengan todos ustedes. Qué bendición. Y ahora sentado ahí en la sillita, me sentía contento al ver toda la familia de doña Isabel acá. ¿Cuántos de nosotros queremos ver a toda nuestra familia, verdad? Porque yo sería mentiroso si yo diría no solo a uno, no a todos, ¿verdad? Pero ahí está la perseverancia, la oración y el tiempo de Dios, ¿verdad? Yo quisiera que todos estuvieran aquí, pero siempre va a haber alguien que no va a decir no, yo no voy ahí, prefiero muerto antes de ir ahí, por experiencia lo digo, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios, hoy estamos, vamos a tener la lección número 5, la roja, ¿verdad? Sí, ahí es, ¿sí? La lección número 5 y hoy sí necesito la colaboración, como siempre, de todos ustedes, hermanos, con los pasajes bíblicos, porque en la tablet que lo traía, hoy no quiso trabajar, seguro ayer se fue a algún lado y hoy vino media. Entonces, vamos a orar primero. Señor, le pedimos a usted que usted siempre sea esa luz, que nosotros seamos esas antenas que estamos transmitiendo el Evangelio, Señor, y que todos aquellos receptores, aquellos corazones, aquellos cerebros que quede encarnada totalmente la palabra suya, Señor. Que no hablemos lo que no tenemos que hablar y que hablemos de su Evangelio. ¿Para qué? Para que es lo que usted nos ha enviado con su Hijo Jesús el Cristo. Amén. Dice así: ¿cómo resolver el problema del dolor personal? Ahí sí está duro, ¿verdad? Ustedes han visto, quizás cuando ustedes tienen ese dolor en el alma que no se les quita con nada. Hay algo que le dicen a uno, pero mire, espérense, llévela suave, vea esto, vea el otro. Y hay algo que no puede uno y no puede. Y como cuando usted tiene sus deseos ansiosos de llorar, que hasta que lloró usted se pudo medio desahogar. Pero ese dolor solo lo puede resolver Jesús, nadie. Para las personas que están pasando hoy situaciones difíciles, como lo que es esto de las tormentas que hablaba doña Beatriz, del lado de Panamá, de Guapiles, aquí, todo el lado aquí de San Carlos y todo eso, que gente que, un señor, no sé si lo vieron ahí, que le dijeron, yo no me voy si no me llevo mi perro. Y él durmiendo con el pobre animalito, él solo, imagínense cómo se siente esa gente. Y nosotros hay veces por una gotera, qué pereza, cómo se nos mete el agua, ¿verdad? Pero qué bonito es eso. Entonces, decía doña Beatriz, la misericordia de Dios. Es que como todos los que nos están viendo, para que analicemos y digamos, sí, Dios tiene misericordia, pero no porque nos quita los bienes materiales, no, sino que nos está dando una oportunidad para llegar a los pies de Él. Amén. ¿Verdad? Entonces dice así: ¿cómo resolver el problema del dolor personal? Nos vamos a 1 de Pedro 5, 7 al 11. Si alguien lo tiene ahí. Si alguien lo... Si quiere lo leo. Amén, amén. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dice que echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Y es que lo hablaba un día de esto la profesora del arte EISA allá, y decía que es que cuando empezó ella en el arte, dice que ella cómo veía, que le tocó hablar delante de pastores. Y es lo que dice uno, ay Dios mío, pastores que conocen tanto la Biblia, pastores que uno les ve todo eso. Y ella decía, y que después
Pastor Pal le dijo, dice, es que solo así se aprende. Pero si lo vemos de esta manera que dice ella, que ella se sentía angustiada, dice que echando toda vuestra ansiedad, pero entonces ahí descubrió que el evangelio, nosotros nos cuesta mucho, a mí me costó mucho. ¿Por qué? Porque yo lo hacía a mi manera. ¿Cómo hacía yo para buscar citas bíblicas? ¿Cómo hacía para yo entenderlas? Pero él dice que echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene el cuidado de vosotros. Cuando dijo ella que ella le entregó todos los sufrimientos de la familia, del papá, y nosotros también, cuando echamos todo lo que nosotros nos está perjudicando, se nos va a aliviar, como se dice, se nos aliviana la carreta, digamos, porque dice él que nuestro yugo, él dice que él lo llevará y que va a ser suave. Entonces, cuando nosotros vemos que hay algo que nos está atormentando, mire, hermanos, eche toda ansiedad, todo al Señor. Así dice, todo hombre y mujer sostiene dentro de sí un dolor personal, ya lo hemos visto. Sin embargo, el propósito principal por lo cual Dios creó al hombre fue ¿para qué? Para que disfrutara una vida llena y eterna. No para que vengamos a pelear, ni a desear la mujer del prójimo, ni esto, ni tener. No, Él nos mandó a qué? Que fuéramos un propósito. ¿Y cuál? Dios creó al hombre fue para que disfrutara una vida llena y eterna. Y eternal, sí, eterna. Y verdadera felicidad. Desde ese momento que el hombre pecó, quedó ¿qué? Separado de Dios. Desde ahí ya vemos, desde el Génesis, toda la humanidad ha caído en un estado de sufrimiento y de dolor. El deseo de Dios, ¿qué era? Para que el creyente no sufra, ni sigamos sufriendo, pero sino que se goce y que disfrute de ¿qué? De su salvación. ¿Cómo vas a resolver el problema de ese dolor? Y lo vamos a ver aquí, cuando también la palabra de Dios lo dice en Romanos 5:12, pero vamos a leer aquí, dice, ¿cuándo comenzó el sufrimiento de la humanidad y cuándo terminará? Ustedes se han puesto a preguntar cuándo comenzó el sufrimiento de la humanidad y cómo va a terminar. Eso es lo que más uno se preocupa, y lo vemos en Génesis 3 del 1 al 6. Si alguien me lo lee. Bueno, dice así, pero la serpiente era astuta más que todos los animales. La serpiente en el Apocalipsis se nombra como Lucifer, el diablo, ¿verdad? Ahí ya eso lo sabemos muy bien. Que todos los animales del campo, imagínense, que era la más astuta, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Desde ahí ya comenzó la conversación entre ella y Satanás, ¿verdad? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero nos ha dicho el hermano pastor Bolívar, que cuando hay un pero, suavecito, porque ahí hay que detenerse. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Y quizás ustedes se han hecho la pregunta, que por qué es que Dios les dijo eso a ellos. Sigamos leyendo. Entonces dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Por eso aquí nos está diciendo que nosotros íbamos a tener una vida de felicidad, pero de ese fruto no teníamos que comer. Y dice el 5, entonces el 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios, imagínense, desafiando Satanás a Dios, como diciendo, ¿quién es usted? ¿Qué va a saber? No, jamás, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos
a los ojos y el árbol judiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Vemos que ya está el comienzo de él, cómo comenzó y cómo va a terminar. Si alguien me puede leer Génesis 3, 16 al 19. Amén. Amén. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Amén. Vemos que comenzamos con una gran felicidad. O sea, ahí como se dice, se la estaban tirando rico, ellos estaban, pero lo más lindo era que tenían una unión con Dios. Eso es lo más lindo. La situación que nos esté pasando en este momento, yo sé que a todos es diferente, pero cuando yo tengo la confianza en Dios, yo sé, por eso lo dice Emmanuel, Dios con nosotros. Yo sé que Dios está conmigo, pase lo que pase, los problemas duros, que dudemos algunas veces, claro que sí vamos a dudar, ¿quién dice que no? Ya porque unos cristianos no debería ser así, pero lo vamos a ver aquí. Estábamos unidos, ellos estaban unidos. Después vimos que el diablo llegó al hablarle al oído, a susurrarle, cuando le hablan al oído algunas cositas bonitas a uno y se le pone la mente en blanco a uno, y todavía se le hacen mariposas. Bueno, a mí me dice Bolívar, mire, que hay un montón de mariposas por ese panzón que se tiene usted, me dice Bolívar. Y vemos cómo comenzó la humanidad y después vemos cómo la va a terminar. Dice que yo pondré enemistad entre ti y la mujer. Después vimos que dijo que la mujer que iba a tener dolores de ¿qué? De preñez. Bueno, ustedes mujeres que saben lo que es parir un hijo, ¿cómo será eso? No quiero saberlo yo, ¿verdad? Desde ahí venía como una gracia, como un favor, y después viene otra cosa. No hicieron caso ustedes. Bueno, dolor. ¿Qué le dijo a ella? Y al hombre, ¿qué le dijo? Que iba a trabajar por cuanto desobedeciste y le hizo caso a la mujer, ¿verdad? Que comiste del árbol. Todo desde eso, vea cómo comenzó y cómo terminó. Comenzó bien, se vino bien, pero mire dónde siguieron ellos. Lucas 16, 19, 31. Ahora lo vamos a ver. Si lo tiene alguien. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tenéis, óiganlos. Y entonces él dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán
persuadirán, aunque alguno se levantase de los muertos. Amén. Aquí estamos viendo ya un resultado del pecado, ¿verdad? Lázaro y el rico. ¿A dónde llegó el rico? Con lo que ustedes oyeron con el comentario de los versículos bíblicos. A la Hades, sí. A un lugar de tormento. Un lugar de tormento. ¿Y cuántas veces nosotros, por no querer venir a buscar la palabra de Dios, o yo, cuántas veces yo desafié esto y decir, ¿para dónde voy? Ahora vean, el dolor de sufrimiento, ¿cómo estaba ese hombre? Tenía todo, tenía sus placeres, tenía su economía, tenía su respeto ante toda la gente, todo lo podía comprar con su plata, pero no podía comprar la paz, ni podía comprar la gracia de Dios, ni podía comprar lo que Dios nos ha dicho, el bien y el mal. El bien es Dios y el mal se sabe que es Satanás. Y aquí lo vemos, ¿por qué llegó, cómo terminó ese sufrimiento? Él estaba en una sola fiesta y cómo llegó al último, a pedirle hasta el mismo Lázaro que le ayudara. Ese dolor, estos viernes, sí, ahí donde estoy yo ahí, se oía, viera qué cosa más terrible, se oía cuando se metía el viento. Parecía como cuando se pasa lo de los huracanes en Estados Unidos, así lo mandan, y el sonido. Y llegó una señora, dos señoras cristianas. Dice, hermano, ¿cómo suena aquí? ¿Cómo sonará en el infierno? Y me puse a pensar, ay Dios mío, ¿cómo será eso? ¿Se imagina cómo estaba Lázaro? El otro, el rico. No tenía paz, no tenía nada. Hermano, entonces a veces nosotros, por nuestro orgullo o mi orgullo, no dejo abrir el corazón a Cristo para que entre en mí. Yo creo que vamos a tenerlo que dejar por aquí hoy. Es muy extenso si ustedes lo quieren, se los puede mandar y lo pueden ir leyendo. Con esto, vea, yo les puedo decir esto, y porque ya yo lo revisé. Con esto nosotros podemos dar hasta el plan de salvación para todos aquellos que cualquiera que le digan, mira, ¿es verdad que te fuiste ahí para la iglesia esa cristiana? ¿Ya te lavaron el coco para ir? Sí. ¿Y por qué? Porque vieras que ahí me enseñaron que cómo empezó el bien y el mal, cómo empezó el sufrimiento de la humanidad. Yo no sabía, a mí no me lo habían explicado en ningún lugar. ¿Cómo eso? Sí. Y mira, y en esto. Pero ya sabes leerla, porque a mí, al comienzo, hermanos, les digo, a mí me daba vergüenza hasta traer la Biblia. Y si podía la traer en un maletín ahí, no como antes que unos la traían aquí como si nada, ¿verdad? Pero ahora tenemos la bendición que tenemos los teléfonos. ¡Qué bendición! Por eso, hermanos, si ustedes lo quieren, se les puede mandar al grupo o a cualquiera de nosotros, se lo mandamos para que lo vayan estudiando, vean cómo empezó el sufrimiento, cómo termina la humanidad. Y lo vemos en Lucas 19:31. ¿Por qué comenzó este sufrimiento? Y es lo que se pregunta la gente. Pero ¿cómo es posible que Dios, sabiendo que la serpiente iba a ser dañina, que era el diablo, ¿por qué lo formó? Lo veremos en el segundo episodio, ¿verdad? Así es que, buenos días, muchas gracias, y papelito y lápiz, recuerden siempre. Gracias. Gracias, hermano Marvin. En el próximo episodio, entonces, dice el hermano Marvin, Dios lo permite. Vean, hermanos, antes de continuar, voy a dejar esto por si mientras tanto. Bienvenidos todos, y quiero dar una especial bienvenida a doña Isabel, ¿verdad? Que estuvo casi 3 meses, 2 meses y cuánto, medio, más o menos, como 2 meses y medio, cumpliendo un llamado del Señor en Chile. Día en 8, si Dios lo permite, vamos a escucharla a ella, que nos comparta con nosotros la experiencia. No lo hacemos hoy porque primero no le había dicho y no quiero que sea improvisado. Después porque tenemos hoy también la celebración de la Cena del Señor y no quiero que corramos en nada. Y sí es importante que Isabel nos comparta esa experiencia de tanto privilegio que es responder al llamado del Señor.
¿verdad? Porque el Señor nos llama a todos, pero ¿cuántos respondemos? ¿Verdad? Y sería interesante escuchar todo el testimonio de doña Isabel. Por eso es que no quiero que lo hagamos hoy, porque yo quiero que ella se tome su tiempo y que comparta con nosotros con calma, con paciencia. La próxima semana, si Dios lo permite. ¿Está bien, doña Isa? Está bien. Y de verdad, bienvenida, ¿verdad? Gracias. Sí, solo que viene siendo, hablando así como que, che, no, y no se le entiende lo que habla. Dicen que a los chilenos les cuesta entender, ¿verdad? Demasiado. Sí, porque hablan así como con la boca muy rápido, los labios pegados y muy rápido. Entonces uno no les entiende lo que están diciendo. Habla muy rápido y se comen las letras. Ajá, sí, se ¿verdad? comen muchas palabras, muchas frases, entonces es lo que cuesta. Y aparte de eso tienen mucho dicho, mucho tema de ellos que uno no sabe qué significa. Ajá. Bueno, pero sin duda vamos a tener una gran bendición. Todos quedan invitados a que Río 8 participamos, los que nos están viendo también. Por las redes sociales también quedan invitados para que escuchemos ese testimonio. Eso es lo primero. Como les decía, pues hoy tenemos la cena del Señor. Entonces no vamos a tener el minuto de vida cristiana como es lo usual. Perdón, estoy buscando el mensaje de hoy. Ok. ¿Qué mensaje de hoy tiene que ver un poco con la obra misionera? Tiene que ver un poco con, quitémosle el poco, tiene que ver con la predicación del Evangelio. Esos días, no sé cómo llegué yo a esta lectura, que está ahí en pantalla, 2 de Pedro 3:9. Y me gustaría que la leamos todos juntos. 2 de Pedro 3:9. Y me dicen cuando lo tiene listo, aunque ahí está proyectado. Pero sí quiero que todos lo leamos juntamente. ¿Me avisan? Que lo tenga ya listo, dice amén. Amén. 1, ¿quién más? 2, 3. Estamos esperando los de allá atrás que estén preparados para que todos los leamos juntos. Amén. Ok. Listo. Todos juntos vamos a leer en voz alta. 1, 2, 3. El Señor no retrasa sus promesas según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque así como enviaste con bien y con paz a doña Isabel, la has traído también de regreso, después de cumplir la obra a la cual tú la encomendaste, Señor. Gracias porque la regresaste sana, Señor, a su familia, porque hay gozo entre nosotros por la hermana Isabel, Señor, que pudo participar de las bendiciones de ser una misionera en el campo donde se necesita de conocer el Evangelio de Cristo. Oramos hoy, Señor, para que tu palabra nos redarguya, nos anime, nos desafíe, Señor, y que esta palabra llegue al corazón de cada uno de nosotros y que podamos decidir conforme a ella, Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos, glorificamos tu nombre y que todo lo que sea dicho, Señor, sea para glorificar a Cristo Jesús, tu Hijo, Señor, y para edificación de tu iglesia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Este pasaje yo lo he leído no sé cuántas veces y es un pasaje que se usa mucho para animar a las personas precisamente a predicar el Evangelio, a transmitir el mensaje, y también es un pasaje que se usa mucho para respaldar que el deseo de Dios es que las personas procedan al arrepentimiento, como dice ahí, ¿verdad? Dice claramente ahí que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La palabra que se traduce porque que Él no quiere es que Dios intencionalmente, que el deseo de Dios no es que la gente se pierda. O sea, es un deseo intencional, no es así,
bueno, yo quisiera que no se pierda, no, es que yo deseo que la gente no se pierda, ¿verdad? Pero esta semana el Señor me trajo a la mente, ¿cómo decirlo? Me enfocó en una frase que la hemos leído muchas veces, que ahorita la acabamos de leer, y que yo nunca le había prestado atención. La frase es, sino que es paciente para con nosotros. Y yo me hice una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué si el versículo está hablando que Dios quiere que nadie se pierda, sino que se vuelvan al arrepentimiento, ¿no? Lo lógico es que dijera que Dios es paciente con los perdidos, ¿verdad? Porque está hablando de eso. Y esta semana, como les digo, adelante, buenos días. Buenos días. Esta semana, como les digo, el Señor me atrajo la atención sobre esa frase. Es paciente para con nosotros. Segunda de Pedro 3:9. Bienvenidos, don Luis y su esposa. Y entonces dije yo, ¿por qué si se está hablando de perdidos, la paciencia es para con nosotros? No, la paciencia debería ser para con los perdidos. O sea, lo que ha hablado Marvin en escuela dominical, o sea, los perdidos que están sin Cristo, tienen el destino con la condenación eterna, no tienen oportunidades, están separados de la gloria de Dios. ¿Qué más decimos? Rechazan a Dios, son enemigos de Dios. Entonces son ellos los que Dios debería tener paciencia con ellos, pero dice que es paciente para con nosotros. Entonces yo me hice esa pregunta: ¿por qué, si lo que está hablando es que Dios quiere que la gente se arrepienta, por qué dice que es paciente para con nosotros? ¿Por qué? Y les hago la pregunta, no sé si alguien quiere opinar. ¿Por qué es que aquí dice que Dios es paciente para con nosotros? Para que nosotros demos la oportunidad de que nos. Exactamente. Ya puedo terminar el mensaje hoy. Pero esa es la razón. Y eso a mí me llamó la atención. Vieran que de verdad me estuvo pensando por varios días, y el viernes en la reunión de estudio bíblico que tengo con mis amigos allá en San José, yo les compartía esto. O sea, me tiene inquieto. Me tiene inquieto porque es que Dios tiene que ser paciente con los creyentes. Porque la carta está dirigida a creyentes, no está dirigida a personas que no conocen del Señor. Y aquí dice muy claramente, dice, sino que es paciente para con nosotros. Incluso Pedro se incluye a sí mismo, ¿verdad? Y esa es la razón, la que nos acaba de compartir Tito. Dios quiere que compartamos el mensaje del Evangelio. Por eso es que Él tiene paciencia con nosotros. Iba a decir algo, ¿no? Sí, porque también hay muchos que no le quieren recibir ni nunca lo van a recibir. Ajá. Pero entonces Él es paciente con nosotros, ¿para qué? O sea, también ahí le está dando que es una forma de evangelización. Exactamente, o sea, nosotros que tenemos el conocimiento del mensaje de salvación, que por cierto, un día de estos, en algún momento lo vamos a programar de nuevo a transmitirlo en el mensaje, en el estudio bíblico de los miércoles, porque es algo que tenemos que estar repasando continuamente. Pero nosotros que conocemos el camino de la salvación, que conocemos la razón de por qué los desastres, de lo que acaba de comentar Marvin en la escuela dominical, de cuál es la solución a la separación de Dios, que nosotros que conocemos de Cristo, no lo compartimos. Por eso es que Dios es paciente para con nosotros. Y Dios nos está diciendo hoy, muy claramente, que Él nos está diciendo, hay gente que necesita conocer el Evangelio. Yo no quiero que la gente se pierda, eso es lo que nos está diciendo el Señor. Yo quiero que todos vengan al arrepentimiento, eso es lo que nos está diciendo hoy. Y yo tengo paciencia con ustedes. Vean qué curioso, es que tiene paciencia con nosotros, no con los inconversos. Y a mí me llama muchísimo la atención eso. Pero me llamó muchísimo que todavía estoy inquieto. Todavía estoy inquieto porque Dios es paciente para conmigo. Si se supone que yo lo conozco. Si se supone que nosotros lo conocemos. Si se supone que nosotros podemos predicar y darle el mensaje de salvación a otros. Y sin embargo dicen, yo soy paciente con ustedes.
Quería decir, yo soy paciente con los inconversos, a la espera de que decidan. Pero tomen una decisión. ¿Quién les hablará a ellos? Si no lo ¿Verdad? Y entonces esto me puso a mí a pensar, y como les digo, repito, insisto, me tuvo inquieto, me tiene inquieto, que Él sea paciente para con nosotros. Entonces, yo hoy traigo 5 asuntos que nosotros deberíamos ponernos a pensar. Ezequiel 22:30, como ven las citas no están ahí, entonces tenemos que buscarlas. Pero teniendo presente eso, de que Dios es paciente para con nosotros, y recuerden las 3 cosas, ¿verdad? Amén. El tema del mensaje, mientras busquen a Ezequiel, la gracia recibida, y el tema de oración. Que tanto el mensaje como la escuela dominical les lleve a su corazón. Ezequiel 22:30, si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. Amén. Ajá. Y busqué entre hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese y no lo hallé. Vean qué interesante. Obviamente esta es el Señor hablando a Ezequiel y dice, busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, o sea, vallado es un muro, ¿verdad? Sí, un muro, una tapia, que se pusiese en la brecha delante de mí. Dios estaba anunciando ahí el juicio sobre el pueblo de Israel. Y Dios lo que está diciendo ahí, busqué a alguien que se pusiera al frente delante de mí para que yo cambiara de opinión y no castigara y no hacer el juicio sobre el pueblo. Dice, a favor de la tierra, oiga, ahí está, o sea, alguien que interceda a favor de la tierra, de la tierra de Israel, para que yo no la destruyese. Bueno, esto nos habla de varias cosas. Primero, que si alguien se hubiera interpuesto, hubiera orado al Señor para que cambiara de opinión, el Señor hubiera cambiado de opinión. Pero ¿qué es lo curioso aquí? Dice, y no lo hallé. Y eso también nos tiene que poner a pensar a nosotros. Dice, no lo hallé. No hallé a una persona, a una sola persona, que se parara delante de mí, de Dios, ¿verdad? Y dijera, Señor, detén tu mano, detén tu juicio. Dios no lo encontró. Y me pregunto si será por eso que Dios es paciente para con nosotros. Para que en algún momento nosotros nos paremos en la brecha, ya sea por nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestra familia, nuestros familiares más cercanos. Ponernos en la brecha delante de Dios para que no les pase lo del rico. A propósito de Lucas 19, ¿verdad? Lucas 19. Vean que el rico en ese pasaje le dice a Abraham, le dice que él tiene más hermanos, que envíe a alguien para que les predique. Y la respuesta de Abraham es, bueno, que no se puede, dicho sea de paso, nadie viene de los muertos. Eso de rezarle a los muertos es un error gravísimo. Y la respuesta de Abraham es, a los profetas tienen, ¿verdad? Es decir, ¿qué es lo que le está diciendo? La respuesta está aquí. Eso es lo que Abraham le está diciendo. A Moisés y a los profetas tienen, o sea, les están diciendo, ellos tienen la Biblia, en la Biblia encontramos la respuesta para no llegar a ese lugar de tormento. Y aquí en Ezequiel, Dios dice, busqué a uno, a alguien que se pusiera delante de mí para que yo no destruyera la tierra, y dice, no lo hallé. Y ahora entonces podemos ir comprendiendo por qué es que Dios es paciente para con nosotros. ¿Paciente para qué? Para que nos pongamos en la brecha, para que nosotros oremos por nuestra familia, para que nosotros oremos por nuestro vecino, ese vecino que nos molesta tanto, que es tan incómodo, que sabemos que está perdido y que Satanás juega con él y de paso nos hace el problema a nosotros, para nuestros parientes, ¿verdad, Marvin? Que también. Y Dios dice, va a ponerse usted en el vallado para que yo no lo destruya.
para que no llegue al Hades, para que no llegue ahí al lugar de tormento donde está el rico aún todavía por ahí. Y dice Dios aquí en Ezequiel 22, dice, no lo hallé. Creo que por eso es que Dios es paciente para con nosotros, porque espera que nosotros nos pongamos seamos esa barrera con las personas que están alrededor nuestro. Como bien dice mi amigo Alex Leitón, para que seamos de bendición en el metro cuadrado que nos toca, para que seamos de bendición en el lugar donde el Señor nos pone, en el campo misionero nuestro. ¿Cuál es el campo misionero nuestro? El barrio, la familia, los compañeros de trabajo, las personas con quien nos relacionamos. Ese es el campo misionero nosotros. Y el Señor dice, estoy buscando a alguien que se ponga en medio. Y soy paciente con ustedes, con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que procedan al arrepentimiento. En Isaías 6:8 encontramos también, es un pasaje muy conocido, casi todos estos son pasajes muy, muy conocidos. Dice así: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. La pregunta es la misma. Dios es paciente para con nosotros. Dios anda buscando a alguien que se interponga, que haga vallado para que Él no destruya la tierra. El fin de este mundo inconverso va a ser una destrucción completa y absoluta. Está muy claro en varios libros, especialmente en Apocalipsis. Pero Dios anda buscando a personas como usted y como yo, que conozcamos del Evangelio, que conozcamos de Cristo, para que podamos interceder por las personas que aún no le conocen. Y el Señor en Isaías pregunta, ¿quién irá? ¿A quién enviaremos? Dice así: oí la voz del Señor y me pregunto, ¿estamos oyendo la voz del Señor? O nos entra por aquí y nos sale por aquí. Esa es la idea de apuntar y hacer un resumen, de cuestionarnos lo que estamos escuchando. Ya, yo no sé si don Luis, que tiene más años en el Evangelio, muchos años, pero ¿cuántas personas en las iglesias toman nota de los mensajes? Poquísimas, ¿no? Sí. Muy pocas. ¿Y a cuántas personas en las iglesias evangélicas cristianas el lunes le preguntamos de qué habló el pastor y no se acuerdan? Porque no le hemos tomado valor al mensaje, porque creemos, me incluyo, ¿verdad? Que vamos a la iglesia a escuchar un mensaje que tiene mucha teología, mucho conocimiento bíblico, pero que es así como informativo. Y no le damos el valor que el mensaje en sí merece. Y buscamos la palabra de Dios, depende del predicador. También, sí, somos selectivos, ¿verdad? Somos selectivos. Pero el Señor hoy, por lo menos a mí, me ha dicho toda esta semana, yo soy paciente con usted. ¿Por qué? Porque hay gente que necesita conocer el Evangelio. Y la primera pregunta que me hace es, estoy buscando a alguien que se interponga y no lo encuentro. No lo encuentro. Dios está buscando y no lo encuentro. Y Dios busca y busca entre su pueblo, no está buscando fuera, está buscando entre nosotros. Por eso les digo, tiene que ver con lo que ha hecho doña Isabel en el campo. Doña Isabel respondió a un llamado. Ella confió en lo que el Señor le decía, en lo que el llamado del Señor, y se fue. Así, simplemente, bueno, la palabra simplemente es muy pequeña para respaldar lo que doña Isabel hizo, porque doña Isabel respondió como dice aquí en Isaías 6:8, he aquí, envíame a mí. Pero la palabra es confiadamente. Confiadamente, sí, confiadamente. Sí, con absoluta confianza, ¿verdad? Y dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces, en el caso de Isaías, él dijo, dice, entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y el Señor anda buscando. Y la pregunta es si nosotros vamos a responder igual, envíame a mí.
Pero el Señor anda buscando y el Señor es paciente para con nosotros. ¿Qué otra cosa? Según Corintios 6:2. Amén. Si quieren leamos el 1 y el 2. Si alguien lo quiere leer, tal vez esos temas, el 1 y el 2. Según de Corintios 6:2. 6, 1 y 2, para ver el contexto ahí. Así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, el tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Y saben de qué nos habla esto? Esto nos habla de que el momento de salvación es hoy, de que el momento oportuno es ahora. O sea, nosotros no podemos dejar para mañana la oportunidad de compartir el Evangelio con alguien. Es hoy. Por eso es que el Señor es paciente para con nosotros, porque el Señor quiere que actuemos hoy, no mañana. Y lo dice muy claro. El tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Nosotros no podemos esperarnos a mañana. Nosotros no podemos pensar, y ya les he compartido a ustedes, que por lo menos en 2 ocasiones yo he cometido el error de pensar que a unas personas las iba a ver en otro momento para poder predicarles el Evangelio. 2 personas que estaban enfermas de cáncer. Una de ellas yo sí sabía que estaba enfermo de cáncer. El otro yo no lo sabía, me enteré después. Uno fue un compañero de trabajo. Y cuando a él le diagnosticaron el cáncer, y entonces obviamente lo incapacitaron y ya lo tengo tan presente como si tuviera un video aquí en la cabeza, de cuando yo me despedí de él porque se iba, incapacitado, no sé cuánto tiempo le habían dado en ese momento. Digo, bueno, cuando regresa le hablo. No regresó. No regresó. ¿Verdad? Espero que en la misericordia de Dios haya habido alguien que sí se puso en la brecha y haya habido alguien que sí fue diligente y le haya predicado el Evangelio. Y a otra persona, un pariente mío, que vivía aquí en la esquina, ¿vos te acuerdas de quién? Un día me lo encontré en el banco y él hablaba muy poco, era una persona muy seria. Y ese día estábamos haciendo fila los dos, bueno, fila no, estábamos sentados esperando que nos atendieran, y entonces se puso a conversarme, cosa que me extrañó. Me extrañó mucho porque él no era conversón. Y yo en ese momento sentí la necesidad, sentí el deseo de compartirle el Evangelio a él. Y nada, en otro momento, al poco tiempo se murió de cáncer también. O sea, poco tiempo, estoy hablando de, no sé, semanas. No lo volví a ver nunca más. Son al menos 2 experiencias que yo digo, no cumplí con lo que tenía que cumplir. Es que veo que se murió, segundo, porque no se le dio mensaje, y después lo que está entre Dios y uno. Dice, ay Dios mío, perdóname porque te fallé, porque era el momento de hacerlo. Sí, lo que dice aquí, 6:2. ¿Verdad? He aquí el tiempo aceptable, aquí ahora el día de salvación, es ahora, es hoy. ¿Dónde es? Y en el 6, después dice en el 3, después de que habla de que el Señor nos ha dado salvación, nos habla que también con eso hay testimonio que nosotros demos. Porque muchas veces con el testimonio que demos, una persona abre su corazón, o el Señor nos da la oportunidad de que se acerque a nosotros y hablarle. Muchas veces hasta le preguntan a uno cosas de por qué uno es diferente o ha cambiado, o qué es eso, en fin. Sí. El testimonio ayuda a que también nosotros podamos abrir nuestra boca y dar el mensaje. Así es, pero digamos, en esos momentos, lo que estoy tratando de comunicar ahora con respecto a mis experiencias es que en esos momentos es cuando hay que aprovechar, porque uno no sabe si va a volver a ver a esa persona. Obviamente Dios todo lo tiene planeado y si no soy yo va a ser otro, pero
Yo pierdo la bendición de poder compartir el Evangelio con alguien que necesita escuchar el camino de salvación. Y el Señor nos dice hoy, nos está diciendo hoy, primero que Él es paciente para con nosotros. Y no se nos olvide eso, es paciente para con nosotros, no para con los perdidos. Repito, para mí ese fue como el cortocircuito que se me hizo en la mente. Segundo, nos dice que anda buscando a alguien que se interponga para que no destruya la tierra y que no lo halló. Tercero, nos ha dicho que ¿a quién iremos? Y la respuesta es de Isaías fue, envíame a mí, yo no sé la nuestra, ¿verdad? Y ahora nos dice que el tiempo es ahora, no mañana, no pasado, es hoy, es en el momento, es cuando se te presente. Lo que dice don Luis, que alguien le pregunte, mira, ¿qué te pasa hoy? ¿Por qué es que vos has cambiado eso? ¿O por qué es que vos te volcaste? ¿Por qué te hiciste cristiano? Bueno, que debemos tener, como dice Pedro, estar preparados para dar defensa como macedumbre en la fe. De por qué somos lo que somos, es decir, por qué somos creyentes bíblicos, cristianos, evangélicos. Y nosotros tenemos que cuestionarnos eso. En Lucas 10:2 nos dice algo que es lo mínimo que nosotros podemos hacer. Lucas capítulo 10, versículo 2. Ajá. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mira, si tenemos, y por eso es importante tomar la nota, apuntar. Si el Señor dice que Él es paciente para con nosotros, repito, que Él anda buscando a alguien que se interponga, que se pare frente al Señor para que el Señor no destruya, que no lleve a los ricos al Hades, al lugar de tormento. Y Él llama preguntando a quién vamos a enviar, que este es un momento oportuno. Ahora lo que el Señor nos dice es que tenemos que orar porque la cosecha es mucha. Y ya hemos hablado de eso, tal vez uno no se imagina, o sea, yo sigo hablando por mí, o sea, mi perspectiva humana es, no veo a las personas que van a recibir salvación, esa es mi perspectiva humana. Pero Dios ya tiene preparados los campos, así lo dice aquí en Lucas 10, si lo leen en contexto. Dice que los campos están preparados, son blancos, y lo dice también en unos pasajes paralelos. O sea, ya están listos para la siega, para la cosecha. Y el Señor dice aquí, porque aquí está escrito, la cosecha es mucha. Y tal vez uno no la ve, uno dice, pero ¿a dónde? Si yo no veo a nadie con sensibilidad hacia el Evangelio. Y bueno, estas son épocas en que hay mucho rechazo al Evangelio. Y uno humanamente no lo ve. Y una de las cosas que enseñaron esta semana en los cursos del ARTI es que nosotros tenemos que aprender a ver los campos espiritualmente. O sea, que el Señor tiene a sus hijos ahí en el campo, ahí, repito, donde nosotros estemos, vecindario, trabajo, compañeros, amigos, familia. Ahí hay. Si humanamente no los vemos, eso es otra historia, pero el Señor los tiene ahí y el Señor dice, rueguen para que haya obreros para recoger la cosecha. Ahí está la cosecha, no la vemos, pero el Señor va a cumplir su palabra. Ahí está. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra reacción? Bueno, Señor, como dijo Pedro, en tu palabra echaré la red. Así, y Pedro dijo eso. Cuando el Señor le dijo, tiren la red de tal lado, y Pedro le dice, hemos pescado toda la noche y no hemos encontrado nada. Sin embargo, dice Pedro, en tu palabra echaré la red. Es decir, ya que usted lo dice, la voy a echar. Y si vemos el texto bíblico, después les costó muchísimo sacar la red del agua porque había muchos peces. Pero Pedro dijo, en tu palabra echaré la red. O sea, confío en lo que usted dice. Y el Señor aquí nos dice, la cosecha es mucha. Confiamos en lo que el Señor dice.
Y hace poco hablaba justamente con Beatriz y el miércoles hablé con Marvin el mismo tema, que es con respecto a nuestros campos. ¿Qué hacemos nosotros con nuestros campos? Y vean, eso no es, ¿cómo explicarlo? O sea, no quiero que lo tomen como algo religioso, pero sí es algo espiritual cristiano. Nosotros, hablo por todos nosotros como grupo e individualmente, oramos por las personas que no conocen de Cristo. Nadie me responde. Yo le dije un día estos a Marvin, a mí me gustaría ir a su barrio, que caminemos por el barrio, que oremos ahí en el barrio. Porque si Marvin está ahí, es porque ahí hay otros discípulos. O sea, Marvin no va a estar aislado del mundo, Dios no lo va a tener aislado, porque si Marvin conoció el Evangelio, y estoy poniendo el caso de Marvin porque lo hablé con él, si Marvin está ahí, es porque Dios sabe que ahí hay cosecha, hay mies, se necesitan obreros. Y yo le decía a Marvin, tenemos que un día ir a su barrio, ¿verdad? Lo hablamos el miércoles, y caminar por ahí, orar, porque ahí tiene que haber uno, si no Marvin no estaría ahí. Y en el barrio donde vive doña Isabel, ahí en San Blas, ustedes por cierto son casi vecinos. Donde vive don Luis, donde vive Tita y las titas, ¿verdad? Titas y las subtitas, ¿verdad? Y su mamá, donde vivimos nosotros, donde vive doña Tere. Ahora con la influencia del negocio, doña Tere, usted tiene ahí cantidad de peces. Y yo me pregunto si nosotros oramos por nuestro barrio, por nuestro campo. Si le hacemos caso a esto aquí, y les decía, la mies la verdad es mucha, más los obreros pocos. Vean qué curioso, esto no es nuevo, los obreros son pocos desde hace 2000 años, ¿verdad? Por tanto, rogar al Señor de la mies. ¿Quién es el Señor de la mies? Dios, el Señor de la mies, de la cosecha, que envíe obreros a su mies. ¿Y cuáles son los primeros obreros? ¿Cuáles deberían ser los primeros obreros? Nosotros, ustedes y yo. No como decía aquel en son de chiste, heme aquí, envíalo a él, ¿verdad? Parafraseando un comercial. Yo sé que algunos de ustedes no pueden, pero el que pueda, trate de verlos, aunque tal vez después no participe en el foro, pero trate de verlos. Yo creo que si algo estoy aprendiendo yo ahora es que es necesario un contacto diario con la palabra de Dios, pero diario, o sea, no solo el devocional, que si hacen el devocional, qué bien, pero si además está llevando los cursos del RTS, que por cierto, ¿por qué RTS? Bueno, es por decir, porque esto está en inglés, es Seminario Teológico de Remanentes. No me digan que lo pronuncie en inglés porque no puedo. ¿Seminario qué? Teológico de Remanentes. Remanent Theological Seminary. Bueno, por eso les dije que no me diera. Porque se me traba la lengua. Pero por eso se dice RTS, o sea, en inglés la R, T, la T, es la S, la RTS. RTS es la Latinoamérica, Seminario Teológico Remanentes. Para mí ha sido mucha bendición y creo que para otros de ustedes también. Y en estos días hubo un mensaje sobre Hebreos 9:27 y quiero que alguien lo lea. Bueno, Ajá, David. y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de eso el juicio. Ok. ¿Y qué tiene que ver esto con que el Señor es paciente para con nosotros, que anda buscando a alguien que se interponga, que haga vallado, que el Señor está llamándonos, que el tiempo es ahora, que hay mucha cosecha? ¿Qué tiene que ver el Hebreo 9:27 con todo esto?
Y les voy a decir por qué. No sé si alguien vio ese mensaje donde hablaron de, fue ayer, Hebreos 9:27, ¿alguien lo vio? No, usted lo vio. ¿Saben por qué? Porque solo se vive una vez. Está establecido, dice, voy a leerlo otra vez. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, no hay reencarnación. Y después de esto el juicio. ¿Y saben qué es el punto? ¿Qué es lo que decía ayer el pastor? Que solo hay una vida, no hay dos. No hay una segunda oportunidad. Lo que yo no hago ahora, ya después no lo voy a poder hacer. Y eso lo estoy separando del tema de la salvación, no estoy hablando de la salvación, ¿verdad? Estoy hablando del servicio al Señor. Tenemos una sola vida para servir al Señor, no tenemos dos. Y decía el pastor ayer que cuando ya estemos prontos a morir, ¿qué vamos a pensar con respecto a qué tan útil fue nuestra vida? ¿Qué vamos a recapacitar en esos últimos momentos, si el Señor nos permite un estado de conciencia tal que podamos decir qué hice yo y podamos echar a ver hacia atrás y que digamos qué hice yo? ¿Verdad? Entonces el pastor decía, es que solo una vez se vive, no se vive en dos veces. O hay gente también que le dice a uno, ¿y usted quién es para que juzgue? Usted no sabe si en ese segundo esa persona se pudo haber arrepentido, pero pucha, está muy difícil uno arrepentirse en un momento de una emergencia. Sí, pero también. Es que los duros de service siempre están. ¿Perdón? Los duros de service. Ah, sí, sí, no, siempre. Pero no estoy hablando de eso, no estoy hablando de los que se pierden. Estoy hablando de nosotros. Estoy hablando de nosotros y únanlo como empezamos. El Señor tiene paciencia para con nosotros. O sea, disculpe, yo ahora hablaba del testimonio. Muchas veces con el testimonio que uno dé, mucha gente Dios va a permitir que se acerque a uno. Exacto. Y le hable. Ajá. Y uno les habla, ¿verdad? Porque aquí no dice en su palabra que el Señor da el querer como el hacer, una su buena voluntad. Ajá, correcto. Y el Señor le da la oportunidad a esa persona de que escuche el mensaje. Pero por eso le digo, el duros de service es porque muchas veces creen más a la religiosidad y a la idolatría. Están tan ceñidos en eso que no van a entenderlo. Y lo que hagamos en vida aquí, ya, lo hicimos. Ajá. Y si hubo oportunidad de hacerlo, lo estamos haciendo. Y si no, ya no se va a poder hacer jamás. Como usted, aquí vamos a tener una sola vida, ¿no? Sí, y ayer, digamos, todo esto, desde 2 de Pedro 3:9 hasta el día de ayer, donde ya hablaron de Hebreos 9:27, yo lo conecté todo y digo, sí, exactamente, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estoy haciendo yo? Al final de mi vida, ¿qué voy a pensar yo? Aproveché la vida que el Señor me dio, o sea, la aproveché para Él, para su gloria, no para mí. Podemos decir, sí, la aproveché para mí. Tuve familia, tuve hijos, tuve nietos, tuve tales recursos, trabajé en tal lugar, hice tales cosas. Y uno podría vanagloriarse de todo lo que desde el punto de vista material pudo haber hecho. Pero lo que realmente importa es qué hicimos para el Señor. Esto que estamos hablando hoy. Nos pusimos en la brecha. Le dijimos al Señor que sí, que aquí estamos nosotros. ¿Qué le respondimos al Señor? Porque vuelvo a lo mismo, es una sola vida. Una sola oportunidad que el Señor nos da de vivir para su gloria. Hay un pasaje en 2 Corintios que dice que los hijos de Dios ya no vivan para sí, sino para aquel quien murió y resucitó por ellos. O sea, el objetivo de nuestra vida debe ser Cristo, punto. Lo demás es acompañamiento, accesorio, la familia, el trabajo, es lo que el Señor nos da para tener esta vida, digamos, terrenal, satisfactoria, llamémoslo así. Y si no, lean Eclesiastés.
Ahí van a encontrar la respuesta a la vida en este mundo, el gozo que el Señor nos da día a día para que podamos disfrutar de ella. Pero, con respecto a la vida espiritual que estamos haciendo, es solo una. No tenemos otra. Yo no puedo pensar, bueno, voy a tener otra vida y en la próxima vida sí voy a ser más obediente al Señor. No hay eso no existe. El momento es ahora, el momento es hoy. Hoy recordamos la obra de Cristo en la cruz del Calvario. De hecho, ahora vamos a participar de la Cena del Señor, que ese es el recordatorio que el Señor murió por nosotros. Cuando el justo murió por los injustos, eso no lo dice 1 Pedro 3:18. El que no conoció pecado, 2 Corintios 5:21. El que nos devuelve la paz para con Dios, Romanos capítulo 5, versículo 1. El que nos da una perfecta y completa paz para con Dios, 2 Corintios 5:18. Él nos llama para aprovechar el tiempo, para hacer que nuestras vidas tengan un propósito valioso, que trascenderá el tiempo y el espacio, cuando prediquemos el Evangelio de Cristo. ¿Lo haremos? ¿Qué herencia vamos a dejar nosotros a las siguientes generaciones? No estoy hablando de una vida religiosa, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de qué herencia espiritual vamos a dejar a las personas que conocimos, o que el Señor nos permita conocer, en lo que el Señor nos permita vivir de aquí en adelante. Por eso es que el Señor es paciente para con nosotros. Por eso dije, pude haber terminado el mensaje cuando el Tita respondió. Lo que el Señor quiere es que prediquemos a Cristo. Esa es su paciencia. Y Dios está diciendo, Daniel, mira, pellizcate. ¿Verdad? Luis, pellizcate. Te tengo paciencia. Mira, hay gente que se está perdiendo. Yo no quiero que la gente se pierda. Yo quiero que la gente se arrepienta. Ese es mi deseo. ¿Y vos qué estás haciendo? Mi deseo es que la gente no se pierda, sino que proceda al arrepentimiento. Por eso soy paciente con vos, para que le hables a la gente que yo te pongo alrededor. Esos que dice don Luis, que le preguntan, don Luis, David, ¿y vos qué pasó, güey? ¿Y vos hacías esto antes? No, pues ya no. ¿Y por qué no? Como dicen algunos, es que ya se me acabó la cuota, ¿verdad? No, esa no es la razón. No es que me bebí la cuota, como dicen algunos, no, ya no. Es porque Cristo hizo una obra en mí. Y esa obra que Cristo ha hecho en mí, la que yo quiero compartir la que yo debo compartir con otros. Por eso es que el Señor es paciente para con nosotros, justamente, porque Él tiene paciencia para con nosotros. ¿Qué haremos? Bueno, yo quiero desafiarnos, y vean que lo digo así en plural. Bueno, aquí abajo es que no puedo ampliar, pero aquí hay una foto de ese versículo. Pero yo quiero desafiarnos a que esta semana, que por lo menos esta semana, oremos, pero intencionalmente, o sea, no una oración religiosa, no una oración repetitiva, o sea, que realmente dispongamos de nuestro corazón esta semana a orar e interceder por las personas a las que nosotros debemos predicar el Evangelio, con las que nosotros debemos compartir, con esa cosecha que el Señor ya tiene preparada, que el Señor nos vea a nosotros como verdaderos obreros que van a ir a recoger su cosecha, y que el Señor nos lleve o nos traiga, como dice don Luis, esas personas que necesitan escuchar el Evangelio en nuestros labios, pero que oremos intencionalmente. Y cuando uso esta palabra es que yo realmente tengo el deseo de 2 Pedro 3:9, de que el deseo de Dios esté en mí también, que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento, que esa paciencia que el Señor me ha tenido hasta el día de hoy, pues que la siga teniendo, pero que ya yo sea una persona que me pueda parar en la brecha e interceder delante de Dios para que Dios pare el juicio a otras personas que no le conozcan, pero que sea un motivo de oración real, que sea un motivo de oración sincero, auténtico. Perdonen lo que les voy a decir. Por una semana,
Solo por una semana. No oremos ni por nuestra salud, ni por nuestra estabilidad material, ni por nuestros dolores de panza. Oremos por las almas que necesitan escuchar el Evangelio, por una semana. Y veamos la respuesta, la hora 25 que hablan nuestros hermanos. O sea, las 24 horas la iglesia junta, unánime, orando por las personas que necesitan escuchar el Evangelio. Porque es el deseo de Dios. Es el deseo de Dios que nadie se pierda. Y Él cuenta con nosotros. Por eso es que nos tiene paciencia. Qué curioso, ¿no? Qué curioso que le tenga paciencia a sus hijos para que el Evangelio sea predicado. Amén. Amén. Bueno, vamos a proceder ahorita con la cena del Señor. Vamos a participar de la cena del Señor. Voy a dejarle esto listo. ¿Sí? Perdonen ahí lo que está viendo, pero es que aquí está. Se lo voy a dejar listo a María. Porque este canto tiene una introducción muy grande. Muy larga. Bueno, ahí se ve. Bueno, es un momento muy especial. Para mí, cuando yo estaba en otra iglesia y se hacía la cena del Señor, yo no sé si a ustedes les pasó alguna vez cuando ustedes estando jóvenes no los dejaron ir a algún lado. Me acuerdo que por la parte económica no podíamos nosotros. Y me acuerdo que en la escuela nos llevaban a la antigua Dos Pinos, la que quedaba en San José, la vieja, y Barrio Lugano. Y a mí no me pudieron llevar porque no podíamos económicamente, imagínense, aquel entonces, ¿sabes? Y yo soy el menor de 11, imagínense, ya estamos viejitos todos, ¿sabes? Entonces, hermanos, ¿a qué viene esta remembranza? De que cuando lo invitan a uno a un lugar y le dicen que no, ¿cómo se siente usted? Ahora, ¿a qué me refiero yo con esto? Que cuando en esa otra iglesia yo estaba y había la cena del Señor, decía la palabra de Dios que indignamente no lo podía recibir. Pero había algo en mí que cuando la cena del Señor a mí me tocaba, yo decía, pero ¿por qué es que yo no puedo? ¿Por qué? Porque yo acariciaba un pecado todavía. Pero hay alguien que dice, si usted se arrepiente de todo pecado, tiene perdón de mí. Pero yo me podía, y una vez lo hice indignamente, yo quería recibir el pan y el vino. Y ese día lo recibí y dije yo, ay Señor, pero ¿qué me está pasando? ¿Por qué te recibí? ¿Por qué de esa manera así? Pero había algo que me lo hizo y como que fue esto que me hizo y me limpió y me pudo quitar ese pecado. Me humillé delante de Dios ese día y le pedí perdón. Y de ahí para acá he venido. Entonces, ¿por qué es que nosotros celebramos hoy esta invitación? Cuando ustedes tenían su novia o su novio, ¿verdad que la novia se chañaba bien bonita? ¿Ah? O cuando uno iba a llevar la novia de la mamá. Mami, limpie bien, vea que los trastes bien limpiecitos y todo eso. Hoy es un día especial. ¿Y qué anunciamos nosotros con esto? La llegada de Jesús, o sea, recibirlo, ¿por qué? Por segunda vez. Entonces, dice así en 1 Corintios 11, 23, dice, porque yo recibí del Señor, aquí le está hablando, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, ¿qué dice? Tomó pan. Y habiendo dado gracias, imagínense, dando gracias al Señor, sabiendo que iba para la cruz del Calvario, ¿verdad? Algo que a mí me quebranta. Hay una manera, hermanos, cuando es la cena del Señor, viera que hay algo que a mí, y es algo tan
O sea, qué misericordia tiene Dios y qué poder más grande. Y como decía don Daniel, ¿por qué es que fue lo que hizo en este culto de hoy? Por el amor que él tiene. Y dice, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed de este que es mi cuerpo de vosotros, que es partido, hacer esto en memoria de mí. ¿Cómo se dio él? Se partió, se molió. Dice que él lo llevaba como un cordero, y sin gritar y sin decir nada, iba para la cruz del Calvario para perdonarme así, a mí mismo y a todos. Asimismo tomó también la copa de vino después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto, es el nuevo pacto que estamos recibiendo hoy, Señor, en mi sangre. Haced todo esto las veces que la bebieres en memoria de mí. O sea, qué bendición tenemos nosotros en esta iglesia de hacerlo cada mes. O sea, eso es como cuando se hace un tune-up en un carro, que le hacen una buena limpieza. Eso me ayuda, a mí como dice una canción, sangre que me purifica. Me dice, aquí estoy yo, hoy vengo. Si este mes que he pasado, como ha pasado usted, ha tenido problemas, ese pecado que usted todavía no lo puede quitar, yo te lo voy a limpiar, yo te voy a ayudar. Así pues, que todas las veces que comieres el pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor, que anunciáis hasta que venga. Qué bendición, hermanos, nosotros anunciando, ¿verdad? Anunciando que nosotros podemos y decimos, vamos a venir. Y el que no lo puede hacer, pues no se preocupe, ponga ante Dios esa petición, y que a mí me costó mucho cambiar todas las cosas, pero no fue por mí, sino hasta que Dios me vino limpiando, y cuando me dijo, ahora sí puedes recibir dignamente. ¿Y qué es recibir dignamente? Saber de que Dios murió por mí y por cada uno de nosotros. Así es que vamos a tomar también, dice, vamos a coger el pan, ¿verdad? Y el pan que fue entregado, ¿verdad? A él, lo partió y dijo, comad y bebed, que este es mi cuerpo por vosotros partido, haced esto en memoria de mí. Podemos comer el pan. En este momento, imagínense cómo fue que fue él molido, es una bendición de que él, siendo no pecador, se hizo pecador por nosotros. Y también así mismo tomó la copa después de haber cenado y diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto para todas las veces que bebieres en memoria de mí. La última gota de sangre que fue derramada de él, imagínense, por mí, por usted, ¿quién lo puede hacer? Solo él, no hay ningún otro. Entonces o sea, ese es el agradecimiento de la salvación, y decirle, Señor, y aquí vuelvo y a decirle a la gente, lo estamos haciendo por usted, porque usted va a venir, ¿verdad? Y para aquel que quiera, no es de sentir, es de unión con Dios. El momento llegará cuando yo comience a despojarme de mí y Dios entre en mí. Vamos a cantar esta canción muy bonita. En el monte Calvario, a donde Él dejó todo. De Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor, y tu aprecio esa cruz, dolió mi Jesús, para salvar a más.
nos despide en oración. Está bien. Buenos días, hermanos. Buenos días, hasta luego. Que Dios nos guarde a todos. Padre Celestial, venimos delante de ti hoy, Señor, mi Dios, dándote gracias porque hasta aquí nos has permitido llegar, Señor. No sabemos después de este momento, Señor, mi Dios, que se nos presentará, que nos vas a poner por delante, Señor, mi Dios. Que el mensaje de hoy sea, Señor, para ponerlo en práctica, Padre Celestial, a partir de este momento. Porque es el fin, Señor, de reunirnos aquí, a hablar de tu palabra, escuchar tu mensaje, Señor, mi Dios. No para que se quede aquí, Señor, sino para que lo pongamos en práctica, Señor, mi Dios, a partir de este momento en nuestras vidas y en las vidas de otros, Señor, mi Dios. Que cada uno de los que estamos aquí, que cada uno de los que se congregaron a través de todo el mundo, Señor, mi Dios, que reciban el mensaje de tu palabra, mi Dios, verdadero, Señor, mi Dios, se comparta con los que no lo conocen, Señor, mi Dios, y con los que se han apartado, Señor, mi Dios. Tú nos permitas llegar y hablar, Señor, mi Dios, de tu amor, de tu perdón, de tu misericordia, Señor, mi Dios. Porque, Señor, no hemos sido consumidos por tu misericordia, porque sos paciente todavía para con nosotros, Señor, mi Dios, de los que conocemos tu verdad, para llevar, Señor, mi Dios, en el camino a otros, Señor, mi Dios. Por favor, permítenos hoy, Señor, mi Dios, abrir nuestro corazón, Señor, mi Dios, nuestra mente, Señor, y nuestra boca en el momento adecuado para hablar a los que necesiten una palabra de esperanza, una palabra de perdón, Señor, mi Dios, y una palabra de amor eterno, como eres tú, Señor. Que mientras que estemos en vida, Señor, mi Dios, aquí en este mundo, podamos hacer lo que nos corresponde. Padre, gracias por este día, porque sabemos que el día no ha terminado y traerá con él muchas cosas, Padre, que sea la oportunidad para compartir, Señor mi Dios, lo que hoy hemos recibido, el alimento, Señor mi Dios, de tu palabra, porque es en tu palabra, mi Dios, que sin fe es imposible agradarte, y que la fe viene por el oír de tu palabra, y hoy hemos escuchado, y la tenemos en nuestra casa, la tenemos en nuestro corazón, la escuchamos donde quiera que estemos también, Señor Dios, que así la compartamos, Padre. Que nuestro testimonio también, Señor Dios, sea de luz, sea el reflejo de la luz de Cristo, que más bien nos pregunten qué es lo que tenemos, qué es lo que hacemos, que por qué somos así, que por qué hemos cambiado. Señor, ahí está la oportunidad para hablar de que tú nos has cambiado por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, y que le dijimos, sí, tú sé el Señor y Salvador de mi vida, para compartir las buenas nuevas. En el nombre de Jesús, Señor, guarda a cada uno de mis hermanos hoy, Señor mi Dios, de los que estamos aquí, Padre, y que, Señor mi Dios, sean, Señor mi Dios, también, Señor, esperar la respuesta de la oración que hacemos constante, Señor mi Dios, para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy buenos días a todos. Estamos despedidos. Estamos despedidos, exactamente. Estamos despedidos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.